regresamos a Like a las 10. Hemos tenido un programa cultural y de salud también. Exactamente, porque cada 20 de octubre se celebra y se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis, esta enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud se la considera como una epidemia de este siglo. Entonces tenemos que informarnos, tenemos que concientizar también la prevención para no llegar a esta enfermedad. Estamos con Gabriela Negri, doctora endocrinóloga del Hospital Universitario. Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Bienvenida, la primera vez en Like a las 10. Sí, la primera vez acá en el canal. Bueno, ¿qué es en realidad la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad sistémica que afecta principalmente a los huesos y lo que hace esta enfermedad es que hace que haya una pérdida de la masa ósea, es decir, de la cantidad de gramos de calcio que hay por centímetro cuadrado de hueso, que predispone a que el hueso tenga mayor riesgo de fracturas. Bien. Es decir, que es una enfermedad que hace que la persona tenga una chance mayor que otra persona que no padece osteoporosis de tener una fractura en sus huesos. Perfecto. Bien. ¿Cómo se detecta la osteoporosis? ¿Existen síntomas? En realidad es importante recordar que la osteoporosis es una enfermedad silente, no nos da síntomas. Muchas veces tenemos fracturas vertebrales en donde los pacientes no sienten dolor, pero sí tenemos algunas características que podemos ver, como es que el paciente tiene estas jibas dorsales, como que se le encurva la columna. También vemos que el paciente puede tener alguna disminución de la altura, que generalmente son más de 4 centímetros por año. Y si no, otra de las características que ya podemos ver, que sí es una enfermedad que produce más síntomas, es cuando el paciente tiene alguna fractura de cadera, en donde generalmente es secundaria a algún golpe, y esto produce que el paciente tenga dolor y acortamiento de uno de los miembros. Es importante siempre recordar que estas campañas mundiales, en donde las organizaciones gubernamentales y las organizaciones de la salud proponen que se conmemoren un día, son porque son, como vos bien decías, enfermedades muy prevalentes que van a afectar a mucha población. Nosotros sabemos que por arriba de los 50 años, de 4 mujeres mayores de 50 años, una tiene una densidad ósea normal. Sí. 2 tienen osteopenia, que es un grado previo a la osteoporosis. Sí. Y una ya tiene osteoporosis y no lo sabe. De 4 mujeres, una tiene osteoporosis y no lo sabe. Claro. Y esto mismo lo podemos ver en los hombres más de 70 años, en donde 1 de cada 5 tiene osteoporosis y no lo sabe. Bien. Gabriela, ¿por qué se da más en mujeres que en hombres la osteoporosis? Bien, hay ciertos factores de riesgo, como son la disminución de el peso. Las personas más delgadas tienen más riesgo de tener osteoporosis, generalmente las mujeres somos más delgadas de los hombres, y también por una cuestión de hormonas, las mujeres tenemos el estrógeno que nos protege en cuanto a nuestra salud ósea, y esto generalmente a partir de los 50 años empieza a decaer, mientras que en el hombre esto empieza a partir de los 70 años, su disminución de la producción de testosterona. Por eso entonces empieza a partir de los 50, por el estrógeno que empieza a disminuir. Pero hay ciertos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, que hace que el médico haga que esta detección de osteoporosis, que se hace a través de un estudio que se llama densitometría ósea, se haga a una edad más temprana. Y en ese caso, por ejemplo, si la mujer es muy delgada, si fuma, si consume mucho alcohol, si ha tenido su menopausia en edades más tempranas, es decir, si su periodo ha sido antes de los 50 años, si, por ejemplo, ya sea hombres o mujeres tienen algunas enfermedades particulares, como son la artritis reumatoidea, el lupus, que son enfermedades inflamatorias, o si, por ejemplo, toma alguna medicación, como pueden ser algún antiepiléptico, los glucocorticoides, los corticoides que muchas veces se los dan en forma crónica a los pacientes, no en situaciones agudas que uno los puede recetar, sino en forma crónica. Todos esos factores hacen que el paciente tenga más riesgo de tener osteoporosis, entonces tenemos que hacer el screening de esta enfermedad en forma más temprana. Bueno, hablabas de estos estudios para saber si vamos a tener o desarrollar esta enfermedad e ir con tiempo. ¿Qué otras cosas podemos saber y hacer en realidad para prevenirla? Bien, como sabemos, la osteoporosis es una enfermedad que produce mucha morbilidad. ¿Qué es esto? Que le da discapacidad al paciente si alguien presenta una osteoporosis. De hecho, la campaña de este año de la Organización Mundial de la Salud es
a través de casos de personas que cuentan su experiencia y qué es lo que ha significado para ellos tener osteoporosis. Muchas veces esto significa que el paciente tenga fracturas, que deba andar en silla de ruedas, que tenga dificultad para movilizarse. Entonces, eso es lo que es la osteoporosis. Por eso es importante prevenirla, como vos bien decías. Y esto es lo que siempre enfocan las campañas en cuanto a organizaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlas? En primer lugar, consumir calcio. Bien. El calcio es el nutriente principal del hueso y lo podemos consumir a través de productos lácteos principalmente, como son las leches, quesos, yogures. También hay algunos alimentos que tienen calcio, como son el brócoli, la selga, que también los podemos consumir si no quieren consumir mucho calcio. Y sí es importante decir que aquellas personas que van a hacer alguna dieta restrictiva respecto a lácteos, consulten con una nutricionista para ver qué alimentos deben consumir para poder reemplazar esta ingesta de calcio. ¿Sí? Gabriela, ¿la osteoporosis tiene cura o es tratable? Es una enfermedad tratable. Otra de las cosas que podemos hacer para prevenirla es la actividad física. La actividad física hace que el hueso se estimule para producir esta formación del hueso y es importante que tratemos de hacer actividad física acorde a cada edad del paciente. Otra cosa importante es la exposición solar. Cuando uno se expone al sol se forma una hormona que es la vitamina D y esta hormona estimula que el calcio que nosotros consumimos se absorba a través de nuestro intestino. Para poder exponerlos al sol hay que hacerlos en los horarios que están aceptados para evitar otras complicaciones de la exposición solar. Esto es antes de las 11 de la mañana o después de las 4 de la tarde y con una exposición aproximada de 20 minutos al sol ya bastaría para formar nuestra vitamina D. Si nosotros vemos que el paciente tiene más riesgo, podemos dosar en sangre la vitamina D y eventualmente hacer un tratamiento con vitamina D. Gabriela, ¿la osteoporosis se puede dar en edades más tempranas? Sí, si el paciente tiene estos factores de riesgo como tabaquismo, disminución de la actividad física, no exposición solar, consumo de alcohol, puede aparecer en edades más tempranas o alguna otra situación que haga que el paciente tenga mayor predisposición. Por eso es importante que se consulte al paciente. Igual también si, por ejemplo, tenemos antecedentes de mamá o papá con osteoporosis, también es importante que consultemos, o una enfermedad que también es muy prevalente, como la enfermedad celíaca, predispone a que el paciente también tenga osteoporosis. Claro, eso te quería preguntar, si la osteoporosis es genética, puede llegar a tener un grado en la genética hereditaria. Sí, para hay los ciertas personas que si sus mamás o sus papás, siempre hablo de mujeres porque es más prevalente, como dijimos, han tenido osteoporosis, el paciente tiene más riesgo de tenerlo, por eso debe consultar en forma temprana. Y otra cosa importante es que una vez que ya se diagnosticó la osteoporosis, hay cosas para hacer, no hay que ponerse triste al respecto, sino tomar decisiones en cuanto a una consulta temprana y poder tratarla. Y dentro de ello hay algo muy importante que es la prevención de caídas, que es que si el paciente ya tiene osteoporosis, no solamente tomar la medicación que le da el médico, consumir calcio, hacer actividad física, abandonar el hábito tabáquico y tener hábitos más saludables, sino prevenir caídas. Esto lo hacemos, por ejemplo, en casa, sacando alfombras, que por ahí el paciente se puede tropezar, espaciando los muebles para que tengan lugar para ellos poder deambular fácilmente. Otra cosa que podemos hacer es colocar en las bañaderas ciertos agarradores para que el paciente pueda tomarse y entrar a la bañadera y colocar antideslizantes para que no se resbale con el agua. También si tenemos mascotas, por ejemplo, tratar de que estén afuera cuando la paciente que padezca osteoporosis deambule por la casa, porque muchas veces se puede tropezar con algún animalito, y tratar en la medida de lo posible de prevenir estas caídas, que son las que van a desarrollar la fractura y la principal complicación que tiene la osteoporosis. Gabriela, te quería preguntar, bueno, es una enfermedad silenciosa, como al ser una enfermedad silenciosa, ¿con qué frecuencia nosotros tenemos que pasar por el endocrinólogo para hacernos los controles? Perfecto. En cuanto a la consulta, es importante hacerla cuando la paciente, en el caso de las mujeres, tienen una disminución de su periodo, es decir, empiezan con su menopausia, o si tenemos alguno de estos factores de riesgo.
En ese momento se hace la densitometría, que es un estudio en donde el paciente se coloca en posición horizontal. No duele, no molesta, así que no hay que tener miedo de hacérsela. Bien. Y con ese estudio detectamos si el paciente tiene riesgos o no de padecer osteoporosis, y en ese momento ya sea empezaremos el tratamiento, o si la densitometría es normal pero el paciente tiene factores de riesgo, como son estos que nombramos, tabaco, disminución de actividad física, podemos empezar a modificar estos hábitos para que el paciente no desarrolle osteoporosis. Bien. Y para finalizar, quería saber cómo es la situación de las embarazadas, si tienen mayor riesgo de padecer después y desarrollar esta enfermedad. Sí, las pacientes que están embarazadas no solamente están formando su propio hueso, su propio consumo de calcio para su hueso, sino también para el desarrollo del hueso del bebé. Entonces es importante que durante el embarazo consultemos con nuestro obstetra para que nos sugiera cuáles son los alimentos que debemos aumentar nuestro consumo, tanto no solo en el embarazo, sino también en la lactancia, que esto también hace que se consuma mucho más calcio para poder nutrir al bebé y haga que disminuyan los depósitos que tiene la mamá. Bien. Entonces es importante que durante el embarazo aumentemos la ingesta de calcio asesorada por nuestro obstetra o eventualmente la nutricionista que nos dé una manita. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la población tome conciencia de la importancia que es el control de la salud. Si tenemos dudas en cuanto a si tengo o no osteoporosis, consultar a mi médico general, consultar a mi clínico o a mi médico de cabecera, que él sabrá cuáles son los estudios que hay que hacer y derivará oportunamente al especialista para que podamos comenzar el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias ustedes. por venir aquí a Laica a las 10. Todos estos tips y todas estas recomendaciones las vas a encontrar en nuestras redes sociales, Laica a las 10, en Facebook y en Instagram, y por supuesto consultar al médico. Exacto, hay que ocuparse y no preocuparse. Eso es lo que siempre decimos. Nosotras nos vamos a un corte y ya venimos.